Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura que es, bueno, casi más un mito que una persona, ¿no? Totalmente. Un nombre que todo el mundo asocia con la fotografía de guerra, Robert Capa. Sin duda. Tenemos aquí sobre la mesa varios documentales, biografías, que intentan rascar un poco más allá de la leyenda, ¿sabes? Sí, que buscan al hombre que había detrás de la cámara. Justo. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Vamos a intentar entender cómo la guerra, un amor trágico y un país muy concreto, España, se entrelazaron para forjar no solo su obra, sino su propia identidad. Vamos a darle una vuelta a ese mito. Pues para empezar a tirar del hilo, lo primero que hay que saber es que Robert Capa no siempre fue Robert Capa. Claro, eso es lo fundamental. Nació en Budapest en 1913, en una familia judía, y su nombre era Endre Friedman. Endre Friedman. Exacto. Su juventud es una historia de huidas, de exilio constante. Primero tiene que escapar de la Hungría fascista por su activismo político. ¿Era de izquierdas? Sí, y después de la Alemania nazi. Los biógrafos coinciden en que esta condición de refugiado, de no tener un lugar, es la clave para entender su personalidad. Era un hombre sin raíces. Y entonces llega a París como Endre Friedman, un refugiado sin un duro en los bolsillos. ¿Y cómo pasa de ahí a convertirse en una marca, en una leyenda? Pues la clave, y en esto todas las fuentes están de acuerdo, tiene nombre y apellido. Gerda Pojorrille. Gerda Pojorrille. Sin ella no existe Robert Capa. Es así de simple. No fue solo su pareja o su colega. Fue la arquitecta del mito. O sea, ¿fue idea suya? Fue la visionaria. Ella también era una refugiada judía, huida de la Alemania nazi. Y era, por lo que cuentan, increíblemente inteligente, ambiciosa y con un don para las relaciones públicas que era de otro tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro que parece, vamos, de película. Totalmente. Son dos fotógrafos jóvenes, con un talento brutal, pero sin dinero. Las agencias en París les pagan poquísimo por sus fotos. Una miseria. Y la solución que se les ocurre es una genialidad. Inventarse un personaje. Es brillante. Crean la figura de Robert Capa, un supuesto fotógrafo norteamericano, riquísimo, famoso, y tan exclusivo que no se le puede ver en persona. Vaya. Y Gerda, que para entonces ya se ha cambiado el nombre a Gerda Taro, se convierte en su agente, la única persona con acceso a él. ¿Y funciona? Funciona a la perfección. Y de repente las mismas fotos que antes mal vendían, ahora firmadas por Capa, se venden por el triple. Es que es increíble. Crearon una marca personal antes de que el concepto existiera. Pero no fue solo poner un nombre, fue una transformación total, ¿no? Sí. Uno de los documentales lo explica muy bien. Gerda lo moldea físicamente. Ah, ¿sí? Lo lleva al peluquero, le compra trajes, le lustra los zapatos, que convierte a ese joven Endre Friedman, que era un poco desaliñado, en el sofisticado Robert Capa. Y él asume el papel. Por completo. Hay una carta a su madre que es muy reveladora. Le dice algo como: estoy trabajando con un nuevo nombre. Ahora me llamo Robert Capa. Es como nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vaya frase. Potentísima. Y claro, ese nuevo hombre necesita un escenario a su altura para presentarse al mundo. Y ese escenario fue la Guerra Civil Española. En 1936 viajan juntos a España, claramente posicionados con la República, además. Y la fotografía que hacen allí es distinta. Es muy cruda, muy cercana. Sí, es un antes y un después. Sus fotos anteriores son buenas, pero en España encuentra su voz. Se mete en el conflicto hasta el fondo. Te obliga a mirar. Te obliga a mirar el sufrimiento. No solo en el frente, sino los bombardeos sobre Madrid, el terror en la cara de los civiles. Y en ese contexto, el 5 de septiembre de 1936, nace la foto que lo cambia todo. Muerte de un miliciano. Ahí nace el mito. La imagen que todos tenemos en la mente. Un soldado con la camisa blanca cayendo hacia atrás justo en el instante en que le alcanza una bala. Exacto. La foto da la vuelta al mundo, la publica la revista Life y convierte a Robert Capa en el fotógrafo de guerra más famoso del planeta. Pero, y es un pero gigantesco. Esa foto tan icónica está envuelta en una controversia que llega hasta hoy. enorme. Las investigaciones posteriores, que se citan en varios artículos, ponen sobre la mesa dos dudas muy serias. La primera es la ubicación, ¿verdad? La primera es la ubicación. Durante décadas se dijo que se tomó en el frente de Cerro Muriano, en plena batalla. Pero se ha demostrado que el lugar real es un pueblo llamado Espejo,
a 50 kilómetros. Un sitio donde no hubo combate ese día. Según los partes de guerra, no hubo combate ese día. Y claro, ese dato abre la puerta a la segunda duda, que es la más explosiva. Que es la posibilidad de que la foto fuera una puesta en escena. O sea, un montaje. Exacto. La teoría es que Capa y Taro podrían haberle pedido a un grupo de milicianos que simularan un asalto para sus cámaras. Que suena muy fuerte. Suena muy fuerte, pero se apoya en varias cosas. Hay otra foto de otro miliciano cayendo exactamente en el mismo sitio, lo que sugiere una sesión. Vaya. Y también hay diarios de combatientes de la época que cuentan que a veces hacían estos paripés, los llaman, para los fotógrafos extranjeros. Esto plantea una pregunta fascinante. Si la foto más famosa sobre la espontaneidad de la muerte en la guerra resulta que fue preparada, ¿pierde su valor? ¿Importa? Es el gran debate. Para algunos sí, claro. La devalúa por completo porque se basa en un engaño. Lógico. Pero para otros, y es una visión muy extendida, no importa si fue real en ese instante, porque la imagen capturó una verdad más profunda. La verdad simbólica. Que miles de jóvenes como él estaban muriendo así cada día en esa guerra. La foto es simbólicamente cierta, aunque fácticamente, pues sea dudosa. Sea como sea, esa controversia ya es parte de la leyenda. Es increíble. España le da la fama mundial con una imagen que define su carrera, pero que está construida sobre esa ambigüedad. Y qué paradoja, España también será el escenario de su mayor tragedia, una que no tuvo nada de ambiguo. Así es, la otra cara de la moneda. En julio de 1937, Capa está a unos días en París. Gerda Taro, que ya es una fotógrafa de guerra respetadísima por derecho propio, Ya firmaba con su propio nombre. sí, decide quedarse a cubrir la batalla de Brunete, una de las más salvajes de la guerra. Y ella era conocida por su valentía, casi temeraria. Se negaba a irse de la primera línea. Se negaba. Y durante una retirada caótica de las tropas republicanas, se sube al estribo de un coche. En medio del polvo, el caos, un tanque republicano da marcha atrás. Un tanque republicano. Sí, no la ve, choca con el coche y la aplasta. Murió al día siguiente en el hospital. Tenía 26 años. 26 años. Y la forma en que Capa se entera es de una crueldad Terrible. insoportable. Cuentan los biógrafos que está en París, en la sala de espera del dentista. No me digas. Y lee la noticia en un periódico que alguien ha dejado en una silla. Ujú. Así, un golpe seco, brutal. Qué brutalidad. Enterarse así, en un sitio tan cotidiano, el contraste es... Es terrible. Sus amigos dicen que ahí se acabó Endre Friedman. Sí, su gran amigo, el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, lo describió con una frase que es lapidaria. Dijo que a partir de ese momento, Capa era un hombre que vivía bajo un velo. Un hombre que vivía bajo un velo. Es una imagen potentísima. ¿Y eso, en la práctica, qué significó? ¿Cambió su trabajo, sus fotos? Cambió él. Las fuentes dicen que su trabajo se volvió quizá más distante en lo personal, pero profesionalmente se arriesgaba más, mucho más que nunca. Se convirtió en el personaje. Se convirtió del todo en el personaje que había creado, el jugador, el aventurero que no le teme a la muerte, como si su propia vida, después de Gerda, hubiese perdido valor. Claro. Ese velo del que habla Cartier-Bresson es la pena, pero también es el escudo de Robert Capa para poder seguir adelante sin ella. España lo crea y lo destruye, al mismo tiempo. Después de una experiencia así tan brutal, que lo define como fotógrafo, pero lo destroza como persona, uno pensaría que, no sé, que se tomaría un respiro. Pero hizo justo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Se lanzó de cabeza a la siguiente guerra, y a la siguiente. Su lema lo decía todo, ¿no? Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Y vaya si se acercó. Cubrió 5 guerras en total. Y su momento cumbre, su hazaña más legendaria, fue sin duda el desembarco de Normandía, el día D. Hay que insistir en la locura que fue aquello. Él fue el único fotógrafo que desembarcó con la primera oleada en la playa de Omaha. La playa de Omaha, que fue un auténtico matadero. Estuvo allí hora y media bajo un fuego infernal, con la gente prayendo a su lado. Y según la versión oficial, tomó más de 100 fotografías. Y aquí llegamos a la segunda gran controversia de su carrera, que, de nuevo, alimenta el mito. Otra más.
La historia que contó la revista Life durante décadas es que cuando los carretes llegaron al laboratorio de Londres, un técnico joven, con los nervios, puso el horno de secado demasiado alto y derritió los negativos. Y se quemaron casi todos. Se quemaron casi todos. La leyenda dice que solo se salvaron 11 fotos, las famosas 11 magníficas. Es una historia dramática, perfecta. El heroísmo del fotógrafo casi arruinado por el error de un novato, pero como con la foto del miliciano, esta versión también se ha puesto en duda. Sí, un periodista estadounidense investigó a fondo y concluyó que ese accidente es técnicamente muy improbable. ¿Ah, sí? Su teoría, que para muchos tiene más sentido, es que la historia fue un invento de la revista para añadirle épica y quizá para encubrir algo más humano. ¿El qué? Que Capa, superado por un miedo que sería totalmente comprensible en ese infierno, solo consiguió disparar un carrete, y esas 11 fotos fueron las únicas que hubo. De nuevo la leyenda. De nuevo, esa línea difusa entre la realidad y la leyenda que él mismo ayudó a construir. Entonces, tenemos a un hombre definido por estas dos imágenes icónicas, y las dos envueltas en polémica. Pero más allá de las guerras y las controversias, uno de sus legados más importantes, quizá el más duradero, lo construyó en un momento de paz. Sin duda. En 1947, en el restaurante del MoMA de Nueva York, con una botella de champán, funda junto a sus amigos Henri Cartier-Bresson, David Jim Seymour y George Roger la agencia Magnum Photos. Vamos a pararnos aquí un segundo, porque esto puede sonar a un detalle técnico, la creación de una empresa, pero es una revolución total. Lo es. Es como si un grupo de guionistas de Hollywood decidiera que a partir de ahora ellos son los dueños de sus películas, no los estudios. Exacto, es esa misma idea. Cambió las reglas del juego para siempre. Hasta ese momento, el fotógrafo era un artesano. Vendía su trabajo a las revistas, y éstas se quedaban con los negativos, los derechos, todo. Y sobre todo sobre su narrativa. Magnum fue la primera cooperativa de fotógrafos, propiedad de los fotógrafos. Y lo que me parece fascinante es que esta idea tan revolucionaria nace de una experiencia personal muy dolorosa para él. Sí, los artículos lo explican muy bien. El detonante fue descubrir que una de sus fotos la había usado sin su permiso un periódico neonazi húngaro. No puede ser. Para ilustrar un panfleto antisemita. Para él, un judío que llevaba toda la vida huyendo del fascismo, fue una humillación terrible. Me imagino. Se juró que nunca más perdería el control sobre su trabajo. Y con Magnum se aseguró de que a ningún otro fotógrafo le volviera a pasar. La carrera de Robert Capa terminó, pues, como no podía ser de otra manera, en una guerra. ¿Sí? En 1954 estaba cubriendo la primera guerra de Indochina para la revista Life. El 25 de mayo, acompañando a una patrulla francesa, se desvió un momento del camino para buscar un mejor ángulo. Y pisó una mina antipersona. Murió al instante. Con la cámara en la mano, tenía 40 años, fue el primer corresponsal estadounidense muerto en lo que luego sería la guerra de Vietnam. Dejó un archivo de 70.000 negativos, un testimonio visual impresionante de la primera mitad del siglo XX. Pero su historia, con todas sus luces y sus sombras, nos deja flotando una pregunta final sobre quién era en realidad. Exacto. Las fuentes nos dibujan dos retratos casi irreconciliables. Por un lado está Endre Friedman, el refugiado sensible, el joven húngaro desarraigado, el hombre que amó locamente a Gerda Taro y que quedó destrozado por su muerte en España. Y por otro, Robert Capa, el mito, el aventurero, el jugador temerario, el seductor que vivía entre hoteles de lujo y trincheras. Y la gran pregunta que nos queda es, si ese mito, el de Robert Capa, fue solo un escudo que Endre Friedman necesitó para poder mirar de frente a tanto horror. O si al final, el personaje que él y Gerda inventaron para sobrevivir en París acabó devorando por completo al hombre que lo había creado.